Yo jamás pensé que la vergüenza pudiera sentirse como un golpe seco en la nuca, pero ocurrió, y ocurrió la noche en que mi hija decidió presentarme ante la familia de su esposo, una familia rica, altiva, orgullosa de su apellido y su dinero. Esa noche entendí que hay lugares en los que el corazón entra, pero la dignidad no. Era una cena formal en la mansión de los Silva Montenegro, lámparas colgantes de cristal, una escalinata enorme en forma de ite, muebles tan brillantes que parecían recién comprados, paredes llenas de retratos de antepasados con cara de haber nacido sobre un cojín de oro. Mi hija, mi Lucía, estaba preciosa, pero había algo en su mirada, una tensión que yo no entendí hasta que fue demasiado tarde. Yo llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, el único elegante que tenía. No quería llamar la atención, solo acompañarla, solo ver dónde vivía ahora, con quién vivía. Pero cuando entré al salón principal, todos dejaron de hablar. No sé si fue por mi ropa, por mi edad, por mis manos gastadas de tantos años limpiando casas ajenas, o simplemente porque no encajaba en aquella perfección congelada. El primero en acercarse fue Esteban, el esposo de mi hija. Guapo, sí, elegante, sí, pero con esa mirada que siempre me había inquietado, como si todo lo que observaba fuera un producto para etiquetar o desechar. Puso la mano en mi espalda, empujándome un poco hacia el centro del salón, y con una sonrisa que no le tocó los ojos, dijo en voz alta, para que todos lo escucharan: «Familia, les presento a la cerda vieja que tendremos que soportar esta noche». Las risas explotaron como disparos, risas cortantes, ahogadas, elegantes y crueles. Risas que no hablaban de humor, sino de desprecio. Sentí que la sangre me subía a la cara, mi garganta se cerró, mis manos temblaron. Lucía no dijo nada, no me defendió, no se movió, solo bajó la mirada, y eso dolió más que el insulto. Yo respiré hondo, intentando no derrumbarme delante de ellos. Pensé en irme, pensé en correr, pensé en gritar, pero entonces algo ocurrió. Una voz grave, seca, antigua, se levantó desde el fondo del salón. «¡Espera!». La sala entera quedó en silencio. El padre de Esteban, un hombre alto, de cabello blanco y ojos afilados, se levantó de su asiento como si hubiera visto un fantasma. Me miró, pero no como se mira a un extraño. Me miró como quien reconoce a alguien de un recuerdo que preferiría no despertar. «Espera», repitió, acercándose despacio. Sus botas resonaron sobre el piso de mármol. Su rostro se volvió pálido. Esteban frunció el ceño. «Papá, ¿qué pasa?». «Solo es la mamá de Lucía». El hombre no respondió. Solo siguió acercándose, hasta quedar a unos pasos de mí. Me observó con una mezcla de incredulidad y terror, y entonces dijo mi nombre completo, el nombre que solo alguien de mi pasado podía recordar. «¿Clara Montenegro?». Mi corazón dio un salto. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Las risas se apagaron. Esteban miró a su padre como si se hubiera vuelto loco. «¿Qué dices, papá? ¿La conoces?». El hombre tragó saliva. Yo no pude moverme. No pude hablar, porque ese hombre, el padre de Esteban, ese hombre que me había insultado sin abrir todavía la boca, fue alguien que yo nunca pensé volver a ver en mi vida, y su voz temblorosa confirmó lo que mi memoria intentaba olvidar. «Clara, tú y yo nos vimos hace 40 años». El salón entero quedó paralizado. Lucía me miró confundida. «Mamá, ¿qué quiere decir? ¿Quién es este hombre para ti?». Yo quería responder, pero no pude. No todavía, porque el padre de Esteban dio un paso más. Me tomó del brazo, no con fuerza, sino con una mezcla de miedo y necesidad, y dijo la frase que partió la noche en dos: «Ella no es la cerda vieja, ella es la mujer que yo debía haber protegido». Lucía jadeó. Esteban palideció, y yo sentí cómo mi pasado, enterrado durante décadas, regresaba para reclamarme, para destrozar lo que mi hija creía saber, para despertar la verdad que yo había callado toda mi vida, y lo que ese hombre confesó después cambió el rumbo de mi familia para siempre. Yo no podía moverme, no podía respirar, no podía entender cómo aquel hombre, a quien no veía desde que era casi una niña, estaba ahora frente a mí, llamándome por mi nombre, recordando un pasado que yo había enterrado bajo silencios y necesidad. Lucía me miraba, confundida. Esteban parecía a punto de explotar. Su madre fruncía el ceño, sin comprender qué estaba pasando. Los invitados habían enmudecido,
como si la tensión les hubiese arrancado la lengua. El padre de Esteban, Gustavo Silva, era un hombre que imponía respeto incluso desde su silencio, pero ahora parecía un muchacho asustado. Clara, murmuró, con la voz quebrada. ¿De verdad eres tú? Yo tragué saliva. Sí, soy yo. Sentí cómo la memoria me golpeaba en oleadas. A mis 19 años, a mi vida humilde, a los días en que yo trabajaba limpiando una casa que no era la mía, a un muchacho de 22 que sonreía con los ojos, a un pecado que nunca se consumó, pero que casi nos destruyó a los dos. Gustavo respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo ese aire durante 40 años. No puede ser, murmuró. Pensé que estabas muerta. El salón estalló en murmullos. Lucía se tapó la boca. ¿Muerta? Mamá, ¿de qué habla? Esteban miró a su padre, furioso. ¿Qué historia rara estás inventando ahora? ¿Conoces a esa mujer? El padre de Esteban lo ignoró. Me tomó del antebrazo, con suavidad, temblando. Clara, necesito que me digas que eres tú, la muchacha de la casa de verano, la que desapareció sin despedirse. Las paredes de la mansión se achicaron alrededor de mí. El eco de los recuerdos me quemaba la piel. Sí, logré decir, soy yo. La madre de Esteban, una mujer altiva, elegante, con un perfume que olía a caro, se levantó de golpe. Gustavo, ¿qué está pasando aquí? Él se pasó la mano por el rostro, y entonces lo dijo. La verdad que yo temía desde que pisé esa mansión. Clara y yo estuvimos enamorados. Las risas se cortaron de golpe. La música dejó de sonar. El aire se fracturó. Lucía dio un paso atrás. ¿Qué? Esteban lo miró como si su padre hubiera perdido la razón. ¿Qué clase de broma es esta, papá? Pero yo sabía que no era broma. No lo había sido entonces. No lo era ahora. Gustavo avanzó un poco más hacia mí. Cuando tenía 22 años, ella trabajaba en la casa de mis padres. Y yo era un idiota privilegiado que no sabía cuidar lo que tenía enfrente. Su voz tembló. Pero la quería, Lucía. La quería de verdad. Yo sentí las piernas volverse de algodón. Lucía me miró como si no me reconociera. «Mamá, ¿tú conocías al padre de mi esposo? ¿Hace cuánto? ¿Por qué nunca dijiste nada?» Tragué saliva con un temblor que venía de muy lejos. Lucía, fue antes de que tú nacieras, mucho antes. Yo era joven, muy joven. La madre de Esteban gritó furiosa. ¿Te enamoraste de una sirvienta? ¿Una criada? ¿Una don nadie? Gustavo apretó la mandíbula. Era más mujer que tú jamás serás. La sala quedó helada. La mujer retrocedió indignada. ¿Qué estás diciendo? Pero Gustavo continuó. Clara no era una nadie. Era la única persona que me trató como un ser humano. La única que no me veía por el apellido. La única que me dijo la verdad. Yo cerré los ojos. Recordé aquella tarde, apenas un destello del pasado, pero vivo, latente, doloroso. Gustavo siguió. Yo la amaba, pero mi familia la destruyó. Lucía abrió los ojos. ¿Qué hicieron? El padre de Esteban apretó los dientes. Mis padres no podían permitir que yo estuviera con ella. Dijeron que era una basura, que su pobreza era una vergüenza. Miró a Esteban. ¿Ves? No eres el único en esta casa que humilla sin pensar. Esteban palideció. Papá, ¿qué estás diciendo? Gustavo respiró hondo. Un día la encerraron en la despensa, la amenazaron. Le dijeron que si volvía a dirigirme la palabra, la echarían a la calle, sin pago, sin nada. Lucía sollozó. Mamá, ¿eso es verdad? Yo asentí, con lágrimas que no pude contener. Sí, Gustavo se llevó las manos al rostro. Yo llegué tarde. Cuando fui a buscarla, ella ya no estaba. Yo lo miré, con un dolor antiguo que me ardió en la garganta. Me marché para sobrevivir. Tenía miedo, mucho miedo. Tu familia me dejó claro que yo no era bienvenida, que mi vida valía menos que el polvo. Gustavo cerró los ojos, como si el recuerdo lo torturara. Te busqué, Clara, te busqué por años. Sentí el corazón encogerse. Yo no lo sabía, susurré. Te busqué porque no podía aceptar que hubieras desaparecido así. Pensé que te habías ido porque ya no me querías. Mi voz se rompió. No, me fui porque tenía miedo de que me mataran o me robaran lo único que tenía, mi dignidad. Esteban levantó las manos desesperado.
¡Basta! Esto es absurdo. Papá, ¿estás diciendo que fuiste novio de la madre de mi esposa? Gustavo lo miró con una frialdad que heló el aire. La quise más de lo que he querido a nadie. Lucía se llevó las manos al corazón. Mamá, ¿por qué nunca lo dijiste? ¿Por qué jamás mencionaste nada? Yo la miré a los ojos y dije la verdad desnuda, porque tu padre, tu verdadero padre, nunca quiso saber de nosotras. El silencio fue mortal. Lucía retrocedió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Mi padre, la madre de Esteban gritó. Gustavo, dime que esta mujer está mintiendo. Pero Gustavo no lo negó. No pudo, solo me miró, y su mirada lo dijo todo. Esteban jadeó. Lucía cayó de rodillas. Los invitados quedaron petrificados, y yo, con un hilo de voz, respondí. No, no es broma, no es un malentendido, es la verdad. Lucía me miró con el alma rota. Mamá, ¿estás diciendo que Esteban, mi esposo, es hijo del hombre que...? Tomé aire, y dije lo que ella necesitaba oír, pero que destruiría su mundo. Sí, hija, el padre de tu esposo es el hombre que yo amé. Lucía gritó, Esteban gritó, la noche explotó, y lo peor, faltaba por revelarse, porque Gustavo temblando añadió, Clara, hay algo más que debes saber. Y esa confesión sería la que lo cambiaría todo. El grito de Lucía aún retumbaba en las paredes cuando Gustavo dio ese paso hacia mí, temblando como un hombre que lleva 40 años cargando una verdad demasiado pesada. Los invitados se habían quedado petrificados. Nadie respiraba, ni siquiera el aire se movía. Esteban, furioso, golpeó la mesa más cercana. «Papá, deja de decir estupideces. Estás avergonzándome delante de todos». Pero Gustavo no lo escuchó. No veía a nadie más que a mí. Sus ojos, esos ojos que yo conocí cuando tenía apenas 19 años, estaban empapados de culpa, de miedo y de una especie de amor que nunca se apagó. «Clara», dijo él con la voz quebrada, «necesito que me escuches. Es algo que yo debí decir hace mucho, muchísimo». Yo di un paso atrás. Mi corazón estaba desbocado. Lucía se levantó del suelo tambaleándose, con la cara bañada en lágrimas. «Mamá, mamá, ¿de qué está hablando? ¿Qué más puede ser peor que esto?» Yo quería abrazarla, protegerla, ser ese refugio que siempre fui, pero ya no podía. La verdad se había convertido en una criatura viva que avanzaba sola, sin obedecer a nadie. Gustavo tragó saliva, apretó los puños y finalmente lo dijo. «Yo creo que tú, Clara, no debiste criar a tu hija sola». El salón entero se estremeció. Lucía entreabrió los labios. ¿Qué quieres decir con eso? Pero Gustavo no le habló a ella, me habló a mí. «Clara, cuando tú desapareciste, meses después recibí una carta que decía que estabas embarazada. Yo sentí que la tierra se me abría bajo los pies, porque esa carta sí existió, pero yo jamás la envié». Lucía se cubrió la boca. «¿Embarazada? ¿De quién?» Esteban la sostuvo por los hombros, sin entender nada. Gustavo respiró hondo. «Pensé que eras tú quien la había escrito. Pensé que estabas esperando que yo fuera a buscarte. Pensé que me estabas dando una oportunidad». Yo negué rápidamente. «No, Gustavo, yo no te mandé ninguna carta». Lucía abrió mucho los ojos. «¿Entonces quién la envió?» El silencio se volvió más denso. La respuesta estaba flotando en el aire, y todos, absolutamente todos, sabíamos hacia dónde apuntaba. Gustavo cerró los ojos. «Mi madre». Un murmullo colectivo de horror recorrió el salón. Lucía retrocedió de inmediato. ¿Qué dices?» Gustavo apretó los dientes. «Mi madre me envió una carta falsa, una carta que decía que tú, Clara, estabas embarazada, que me esperabas, que querías construir una vida conmigo, que solo necesitabas que yo fuera a buscarte». Yo parpadeé, incrédula. «¿Tu madre? ¿La señora Valeria? ¿Ella inventó eso?» Gustavo asintió con dolor. «Sí, ella sabía que yo iba a buscarte, y eso era lo que no podía permitir». Lucía se llevó las manos a la cabeza. «No, no, esto es demasiado». Gustavo continuó. «Mi madre sabía que yo iba a salir esa noche. Sabía que iría al lugar donde decía la carta. Sabía que iba decidido a encontrar a Clara, a enfrentar a mi familia, a no dejarla sola». Se detuvo, su rostro se ensombreció, pero cuando llegué, Clara no estaba. Yo sentí un nudo en la garganta, porque yo nunca recibí ninguna carta, nunca supe nada.
Gustavo asintió. Lo sé ahora. Pero en ese momento, yo pensé que me habías mentido, que me habías usado, que te burlaste de mí. Miró a Lucía. Y por eso desaparecí de la vida de tu madre. No pude soportar la idea de que ella hubiera jugado conmigo. Lucía lloró más fuerte. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto? Yo temblé. Porque no lo sabía, hija. Yo no sabía que él había recibido esa carta. Yo no sabía nada. Esteban intervino. Papá, ¿por qué te afecta tanto esto? ¿Por qué te importa una mujer que no has visto en 40 años? La madre de Esteban gritó. Porque él siempre estuvo obsesionado con ella. Por eso, Gustavo la fulminó con la mirada. No fue obsesión, fue amor. El aire se cortó como un cristal. Yo sentí que me faltaba el aliento, pero entonces Gustavo añadió la frase que haría temblar la vida de todos los presentes. Y porque siempre sospeché que esa carta tenía un propósito. Lucía se limpió las lágrimas. ¿Un propósito de qué? La voz de Gustavo bajó un tono, oscura, pesada, triste. De separarnos para siempre, Clara, pero también de ocultar algo más. Yo di un paso hacia él. ¿Qué, Gustavo? Él me miró, directo, a los ojos, y dijo aquello que hizo que mi hija cayera de rodillas y que Esteban sintiera su sangre enfriarse. Clara, esa carta tenía una segunda página, una que yo encontré apenas hace un año, una que mi madre escondió. Lucía susurró. ¿Qué decía? Gustavo tragó saliva y finalmente lo soltó. Decía que estabas embarazada de una niña y que la niña era mía. El mundo se desplomó. Lucía gritó desde el fondo de su alma. Yo me cubrí el rostro. Esteban retrocedió horrorizado. La madre de Esteban se desmayó y el salón entero entró en caos. Pero lo más fuerte llegó después. Lucía me miró con los ojos rotos. ¿Mamá? ¿Yo soy hija de este hombre? Y yo no supe cómo responderle, porque había una verdad que nunca conté, una verdad que me había perseguido toda la vida, una verdad que estaba a punto de destruirla por completo. Lucía se quedó de rodillas en el centro del salón, la cara empapada en lágrimas, respirando como si le faltara el aire. Los invitados ya no parecían personas, eran sombras silenciosas, testigos petrificados de una tragedia familiar que nadie había visto venir. Esteban estaba inmóvil, blanco como la pared que tenía detrás. Su madre seguía desmayada en brazos de 2 empleadas. Gustavo temblaba como un hombre que acaba de abrir una tumba que juró no volver a tocar. Y yo tenía el corazón desgarrado entre la culpa, la vergüenza y un miedo antiguo que llevaba escondiendo 40 años. Lucía me miró con desesperación. Mamá, dime la verdad, dime, ¿soy hija de este hombre? Yo respiré profundamente, pero el aire no llegaba. Intenté acercarme a ella, pero mis piernas no me respondieron al principio. Lucía, mi niña, escúchame. Ella retrocedió llorando. No me digas mi niña, dime la verdad. Gustavo dio un paso adelante. Clara, por favor, dímelo tú. No quiero que Lucía se entere por nadie más. Yo lo miré. Vi en sus ojos la misma ternura que conocí cuando él tenía 20 años, pero ahora mezclada con dolor, arrepentimiento y un miedo tan humano que me apretó el pecho. Lucía gritó. «¡Mamá!». Bajé la cabeza. La verdad no duele cuando se dice, duele cuando se guarda. Lucía, tragué saliva. El hombre que tú crees que fue tu padre, el que te crió hasta los 9 años, no fue tu padre biológico. Ella se llevó las manos a la boca. Gustavo cerró los ojos con fuerza, y Esteban retrocedió otro paso, horrorizado. Lucía susurró. «¿Entonces quién?». Sentí mis manos temblar. La carta que recibió Gustavo no era verdad. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Cómo que no era verdad? Yo no estaba embarazada, dije con la voz rota. El salón entero quedó en silencio. Gustavo levantó la mirada, incrédulo. «No, Clara, la carta decía, lo sé, Gustavo, pero esa carta era falsa». Lucía gritó. «Mamá, entonces dime de una vez». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Tu abuela, la madre de Gustavo, falsificó mi letra, falsificó mi nombre, falsificó la historia». Lucía se quedó pálida. ¿Por qué haría eso? Gustavo cerró los ojos. Porque quería sacarla de mi vida para siempre. Asentí. Ella te quería lejos de mí y quería asegurarse de que nunca me buscaras. Lucía me miró con desesperación. «Mamá, entonces yo... Negué con la cabeza. «No, hija. No estabas en mi vientre cuando esa carta se escribió. No eres hija de Gustavo Silva». Lucía se desplomó en el suelo, llorando.
Esteban respiró como si le hubieran liberado un nudo mortal en la garganta. Pero Gustavo se tambaleó. Clara, entonces, ¿quién es el padre de Lucía? Yo cerré los ojos y dije lo que nunca había querido pronunciar. El padre de Lucía fue un hombre que conocí después de marcharme. Un hombre bueno, que me ayudó cuando yo no tenía dónde dormir, cuando nadie me tendió una mano. Lucía lloraba más fuerte. ¿El carpintero? ¿El hombre que murió cuando yo tenía 9 años? Asentí. Sí, él te quiso como si hubiera sido suya desde el primer día. Lucía me miró, deshecha. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que viviera creyendo que ese hombre era mi padre biológico? Mis lágrimas caían sin control. Porque lo fue, Lucía. En todo lo que importa, lo fue. Te dio su cariño, te dio su apellido, te dio su vida. Pero Lucía no podía escuchar razones, no en ese momento. ¿Y por qué nunca me hablaste de Gustavo?, gritó. ¿Por qué crecí sin saber que hubo alguien más? ¿Alguien que te quiso? ¿Alguien que tú quisiste? ¿Por qué me lo ocultaste? Respiré hondo. Porque yo tenía miedo, Lucía. ¿Miedo de qué? De que te arrebataran, de que la familia de los Silva descubriera que yo tenía una hija y que quisieran usarla, o peor, destruirla. Gustavo dio un paso hacia mí. Clara, ¿realmente creías que yo permitiría algo así? Le sostuve la mirada. Tu madre lo habría hecho. La mandíbula de Gustavo se contrajo. Lucía se levantó, tambaleándose. Entonces, Esteban no es mi medio hermano. No, respondí. No lo es. Esteban soltó un suspiro que parecía haber estado reteniendo desde el infierno. De pronto, su rostro se llenó de una mezcla de alivio y rabia que explotó en un segundo. Pero esto es una locura, una historia inventada por una mujer resentida, una manipulación para llamar la atención. Lucía lo miró con un odio que jamás le había visto. Esteban, cállate. Él abrió los labios, indignado. Lucía siguió. Cállate ya, porque esta historia, tu familia la provocó. Señaló a su suegra, aún semi-inconsciente. Ella falsificó una carta, separó a 2 jóvenes enamorados, mintió para proteger su apellido. ¿Y tú te atreves a llamarme a mí manipuladora? Esteban retrocedió. El silencio volvió a caer. Yo me sentí desfallecer. Pero Gustavo sostuvo mi brazo. Su tacto era cálido, como si 40 años no hubieran pasado. Clara, dijo con la voz rota, perdóname. Yo bajé los ojos. No hay perdón que cambie el pasado, Gustavo, pero sí puede cambiar el presente. Lucía lo miró y pronunció la frase que nadie esperaba. Quiero una prueba de ADN. El salón se congeló. Esteban se puso pálido. Gustavo abrió los ojos, sorprendido. Lucía, pero si ya te dije. Quiero la verdad, gritó ella. La verdad completa. No quiero vivir con una sospecha eterna. No quiero crecer sintiendo que mi vida es una mentira. Me miró. Mamá, no voy a juzgarte, pero quiero saber de dónde vengo. Quiero saber quién soy. Yo asentí. Lo entiendo, hija. Gustavo respiró hondo. Si eso te da paz, me haré la prueba. Lucía cerró los ojos llorando. Gracias. Esteban golpeó la pared. Esto no es una telenovela. Esto es ridículo. No voy a permitir que mi esposa arruine mi familia. Lucía se giró y le dijo, con una calma aterradora, no vas a permitir nada, porque tú no eres nadie para permitirme vivir. Esteban enmudeció, y en ese momento lo supe. Lucía estaba despertando, estaba viendo la verdad, estaba rompiendo esa jaula emocional donde vivió tanto tiempo. Pero lo que ella todavía no sabía, lo que yo sí sentí como una sombra detrás de mi espalda, era que esta prueba de ADN no iba a revelar solo lo que todos esperaban. Traería una verdad que yo nunca quise ver, una verdad que iba a destrozar no solo a Esteban, sino a mí, una verdad que estaba a punto de salir y que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias reales y profundas. La casa de los Silva quedó detrás como un monstruo silencioso mientras Lucía conducía sin rumbo fijo, con las manos temblando en el volante. Yo iba a su lado. Nadie hablaba, ni una palabra, solo el ruido del motor y la respiración entrecortada de mi hija. Era como si el mundo hubiera perdido su forma esa noche. Lucía manejaba con los ojos hinchados, luchando por no quebrarse. «Mamá», murmuró al fin, «quiero saber la verdad, toda, aunque duela». Yo asentí despacio. La oscuridad del camino parecía tragarse nuestras sombras,
Mi amor, te la diré toda. Ella apretó el volante. ¿Y si, tragó saliva, y si Gustavo es realmente mi padre? ¿Por qué lo negarías? Sentí un pinchazo directo en el pecho. Y supe que había llegado el momento de enfrentar mis propios fantasmas, no los que temía, sino los que había protegido. Lucía, escúchame bien. Nunca quise mentirte, nunca quise lastimarte, pero hay cosas que una mujer lleva enterradas para no morir. Lucía sollozó. ¿Qué cosas, mamá? ¿Qué me ocultaste? Respiré hondo. El carpintero, el hombre que tú conociste como tu padre, sí te crió, sí te amó, pero antes de él hubo otro hombre. Lucía abrió los ojos, temblando. ¿Gustavo? No. Ella frenó el coche de golpe. El cinturón la aló hacia atrás, pero no le importó. Se giró hacia mí con desesperación. Entonces, ¿quién? ¿Quién, mamá? El pasado se me clavó como un cuchillo helado. Lucía, tú no eres hija de Gustavo Silva, tampoco eres hija del carpintero. Ella me miró sin parpadear, como si el mundo se hubiese detenido. Entonces, ¿quién es mi padre? La luna se filtraba por el parabrisas, iluminando su rostro roto. Y yo dije la verdad que me había quemado en silencio durante décadas. Tu padre fue un hombre que me hizo daño. Lucía abrió la boca, pero no salió sonido. Lo intentó de nuevo. No entiendo. El aire se volvió espeso. Lucía, yo no quedé embarazada porque me enamoré. Quedé embarazada porque me forzaron. Lucía se cubrió la boca, ahogada en lágrimas. Mamá, no. Sí, dije, sintiendo cómo volvían a caer lágrimas que hacía años no derramaba. No fue Gustavo, no fue amor. Fue algo que me partió la vida. El silencio en el coche se volvió insoportable. Mi voz salió como un hilo roto. El hijo del patrón, el hermano mayor de Gustavo, me atacó una noche. Lucía se derrumbó. ¿Qué? ¿El tío de Esteban? Asentí. Sí, ella comenzó a respirar rápido, al borde de un colapso. ¿Ese hombre es mi padre? Biológicamente sí, pero nunca te lo iba a decir. No quería que crecieras sintiéndote fruto de una maldad. Lucía lloró hasta quedarse sin fuerza. Mamá, ¿por qué nunca me lo contaste? Porque quería que tuvieras una infancia limpia, sin ese peso, sin ese horror. Yo quería que el carpintero te diera el apellido del amor, no el apellido de un monstruo. Lucía golpeó el volante, desgarrándose. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué casarme con un Silva? ¿Con un hombre de esa familia? Porque yo no sabía quién era Esteban. Porque tú nunca me dijiste su apellido verdadero hasta que ya estaban comprometidos. Porque cuando lo supe, ya era tarde. Lucía se dejó caer contra el asiento, llorando como una niña abandonada. Mamá, ¿mi padre fue un violador? Mis lágrimas me cegaron. Sí. Lucía gritó con una rabia que jamás le había escuchado. Un rugido desde las entrañas. Golpeó el tablero, golpeó el volante, golpeó sus propias piernas. ¡No! 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 Yo intenté tocarla. Ella se apartó. ¿Y Gustavo? ¿Él lo sabía? Él sabía que algo me pasó, pero no sabía qué, porque yo no se lo dije. Porque no podía. ¿Qué pasó con ese hombre?, preguntó ella con odio puro. Murió hace años, de un infarto. Lucía rió con una amargura seca. Debería haberse pudrido. El auto quedó en completo silencio. Yo la miré con ternura. Lucía, yo no puedo pedirte que perdones, ni siquiera puedo pedirte que entiendas, pero puedo decirte que tú eres mi luz. Fuiste lo único hermoso que salió de un acto terrible. Lucía cerró los ojos llorando. Yo necesito tiempo. Lo sé, Entonces, después de un largo minuto, ella me miró, con un dolor nuevo, con una fuerza que desconocía. Mamá, ¿cómo voy a mirar a Esteban a los ojos? Él viene de esa sangre, de esa familia. ¿Cómo hago ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire, y yo todavía no tenía respuesta. Pero pronto la vida nos obligaría a encontrarla, porque esa misma noche, alguien más llamó a la puerta de la verdad. Y no vino en son de paz. Lucía seguía llorando contra el volante, con la respiración temblorosa y el alma hecha añicos. Yo no sabía cómo abrazarla sin romperla más, cómo sostenerla sin cargarla, cómo decirle que todo iba a estar bien, cuando ni yo misma podía creerlo. Pero antes de que pudiera tocarla otra vez, su teléfono comenzó a sonar.
Primero una vez, luego dos, luego tres. Sonaba con insistencia, con rabia, con urgencia. Lucía lo miró. El nombre brillaba en la pantalla como una amenaza. Esteban. Lucía tragó saliva. ¿Qué quiere ahora? Le estaban cayendo mensajes uno tras otro. ¿Dónde estás? Contesta. ¿Qué demonios hiciste? Baja ya a la casa. Estoy esperándote. Sentí un nudo en el estómago. Lucía, no vuelvas a esa casa. Ella me miró, pálida. Es mi esposo. Y te ha humillado más veces de las que puedo contar. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, una nota de voz. Lucía la abrió con el pulgar tembloroso. La voz de Esteban salió como un latigazo. Baja ya. O subo a buscarte. Lucía soltó el teléfono como si quemara. Mamá, tengo miedo. Yo respiré hondo. No vas sola. Arranqué el coche. La mansión de los Silva parecía más oscura que antes, como si el lujo hubiera perdido brillo y solo quedara la sombra de lo que realmente era. Un laberinto de secretos podridos, de manipulaciones heredadas, de violencia disfrazada de buena educación. Cuando estacionamos, vi a Esteban en la entrada. Estaba borracho, o furioso, o ambas cosas. Tenía el rostro rojo, los ojos desorbitados, la camisa arrugada. Pero lo que me heló fue su postura, las manos en los bolsillos, pero tensas, el pecho inflado, esa forma de caminar hacia nosotros, con la misma arrogancia venenosa que me escupió cuando me llamó la cerda vieja. Lucía abrió la puerta del coche, pero antes de que pudiera bajar, Esteban ya estaba allí. La agarró del brazo, con demasiada fuerza. Lucía, ¿qué clase de circo te montaste hoy? Yo bajé también, sin pensarlo. Suéltala. Él me ignoró por completo. ¿Desde cuándo eres hija de una criada cualquiera que inventa historias de violación para llamar la atención? Lucía jadeó. Esteban, no hables así de mi madre. Él rió, una risa seca, cruel. ¿Tu madre, la misma que causó este desastre? ¿La misma que arruinó nuestro apellido? La tomó de la barbilla. Te lo advertí, Lucía. Te dije que no me avergonzaras. Di un paso hacia él. Suéltala ahora. Esteban se volvió hacia mí, y su sonrisa se torció. Ah, sí, la víctima eterna. La pobre mujer atacada, la madre mártir. Lucía intentó zafarse. Esteban, basta, estás borracho. Él la empujó contra la pared, no con toda su fuerza, pero sí lo suficiente para que ella soltara un gemido de dolor. Sentí cómo la sangre me hervía. ¡No la toques!, grité. Esteban se acercó a mí, demasiado cerca. Podía oler el alcohol. ¿Y tú qué vas a hacer, vieja? ¿Me vas a dar otro escándalo? ¿Vas a llorar como siempre? ¿O vas a contar otra historia para que todos te tengan lástima? Lucía lo empujó. No le hables así. Esteban la miró con desprecio absoluto. ¿Sabes qué, Lucía? Yo no voy a permitir que una mujer que no sabe ni quién es su padre ensucie mi nombre. El golpe fue emocional, no físico. Lucía palideció. ¿Qué dijiste? Él sonrió con una crueldad que me dio náuseas. Sí, ya me contó mi padre todo el chisme. Eres hija de un violador y de una mujer que se fue con el primero que quiso salvarla. Lucía tembló. Esteban, no te atrevas. ¿Por qué no? Es la verdad, ¿no? Yo di un paso hacia él. Muérete antes de volver a decir eso. Él rió. ¿Me amenazas, vieja? Di otro paso más. Te prometo que si vuelves a tocar a mi hija, no necesitarás pruebas de ADN, porque yo misma te haré irreconocible. Los ojos de Esteban se entrecerraron. ¡Qué valiente! Para alguien que limpia casas. Lucía lo empujó de nuevo. Cállate ya, pero él agarró su muñeca. Lucía, te me calmas. Vas a entrar a la casa, vas a disculparte y vas a decir que tu madre está loca. Lucía lo miró como si lo viera por primera vez. 5 segundos. 5. Así se mide la vida cuando una mujer decide despertar. 1. Sus ojos se llenaron de dignidad. 2. Su cuerpo dejó de temblar. 3. Su respiración se volvió firme. 4. Aflojó el brazo para zafarse. 5. Se enderezó. Y dijo con la voz más fría que jamás le escuché, no. Esteban parpadeó. ¿Qué dijiste? Lucía levantó la barbilla. No voy a entrar, no voy a disculparme, y no voy a permitir que sigas insultando a mi madre, ni a mí. Él endureció la mandíbula. Lucía, tú eres mi esposa. Ella lo miró como si tal palabra ya no significara nada. No, fui tu esposa, en pasado. Esteban palideció. ¿Qué estás diciendo? Lucía respiró hondo. Estoy diciendo que nuestra vida juntos terminó hoy. El silencio cayó pesadísimo. Entonces Esteban gritó fuera de sí. No termina nada si yo no lo digo.
y alzó la mano. Sí, alzó la mano para golpearla. Yo di un paso instintivo, pero no hizo falta, porque antes de que su mano bajara, otro brazo apareció desde la oscuridad, un puño firme, seguro, furioso, que sujetó la muñeca de Esteban en el aire. Un hombre salió de la sombra. Gustavo, el padre de Esteban. ¡Basta! Su voz tronó como un trueno. Esteban se quedó paralizado. Papá, suéltame. Gustavo apretó más. Si vuelves a levantarle la mano, te saco de esta casa, y no vuelves a pisarla. Esteban estaba en shock. ¿Qué? Gustavo lo empujó hacia atrás. Has sido un déspota toda tu vida, y yo te lo permití, pero hoy te acabas de convertir en lo peor que un hombre puede ser. Esteban tragó saliva. ¿Qué soy? Gustavo lo fulminó con la mirada. Un cobarde. Lucía se llevó las manos al rostro. Yo sentí lágrimas quemarme los ojos. Y entonces Gustavo dijo algo que transformó esa noche en un destino irreversible. Lucía, tú no vuelves con él. No mientras yo viva. Lucía lloró. Gustavo la miró. Luego me miró a mí y añadió con una convicción que me dejó sin aire. Yo perdí a una mujer buena por obedecer a mi familia. No permitiré que mi hijo destruya a otra. La mirada de Gustavo todavía estaba clavada en su hijo cuando un estruendo se escuchó detrás de nosotros. La enorme puerta principal de la mansión se abrió de golpe, y como si hubieran estado esperando el momento exacto para atacar, toda la familia Silva salió al jardín. La madre de Esteban, ya recuperada del desmayo, venía al frente, temblando de furia, seguida de 2 de sus hijas, sus esposos y un grupo de invitados que no habían podido contener la curiosidad. Lucía se encogió. Yo di un paso adelante, sin pensarlo. Y Gustavo. Gustavo enderezó los hombros, convirtiéndose en un muro humano entre nosotras y esa familia de rostros endurecidos. La madre de Esteban, Valeria, señaló a Gustavo con un dedo que parecía una daga. ¿Qué estás haciendo, Gustavo? Has perdido la cabeza. Estás agrediendo a tu propio hijo. Gustavo respondió con una calma aterradora. Si hubiera dejado caer la mano sobre Lucía, habría agredido a alguien más. Esteban retrocedió, confundido, humillado, sudando. Su madre se volvió contra mí. Esto es culpa tuya. Tú trajiste este caos a mi casa. Siempre tú. Hace 40 años y ahora otra vez. Siempre destruyes lo que tocas. Lucía se interpuso, temblando, pero firme. No le hable así. No se atreva. La mujer soltó una risadura. ¿Y tú quién te crees que eres, niña? ¿Una reina? ¿Una víctima? Tú no eres nada. Ni siquiera sabes de dónde vienes. Lucía cerró los ojos, como si esas palabras la apuñalaran, pero esta vez no retrocedió. Yo sentí un calor subirme por el pecho, un fuego antiguo, un fuego de madre, y me adelanté. Ella sabe perfectamente quién es, una mujer honesta, una mujer valiente, mucho más que cualquiera aquí. La hermana menor de Esteban me miró con desprecio. Por favor, si tú ni educación tienes, eres solo una pobretona resentida que mete drama para llamar la atención. Lucía apretó los puños. Gustavo respiró hondo y su voz retumbó. Ya basta. Pero nadie le hacía caso. Las hermanas de Esteban avanzaron como lobas. ¿Honesta?, dijo la mayor, con una sonrisa venenosa. ¿Una mujer que ocultó quién era el padre de su hija? ¿Eso es honestidad? Yo sentí un temblor, pero antes de que pudiera responder, Lucía gritó: «¡No hablen de mi madre!». Silencio. Lucía estaba erguida, aunque la voz le temblara. Ustedes no saben lo que ella vivió, no saben lo que le hicieron, no saben lo que esta familia ha arruinado. Valeria bufó. ¿Ahora somos villanos? Ridícula. Lucía la miró directo a los ojos. Sí, villanos. La mujer se llevó una mano al pecho, ofendida. ¡Qué falta de respeto! Has olvidado todo lo que te hemos dado. Lucía rió amargamente. ¿Todo lo que me han dado? Insultos, humedades de alma, silencios incómodos, burlas, críticas, manipulación y un esposo que me humilla cada día. Esteban dio un paso adelante. ¿Eso es lo que dices de mí? Lucía lo miró con un odio frío. Eso y más. No voy a seguir mintiéndole al mundo sobre ti. La madre de Esteban levantó la barbilla. Pues lamentablemente, niña, no tienes opción. Gustavo giró hacia ella. ¿Qué quieres decir con eso? Valeria sonrió. Una sonrisa afilada, de serpiente vieja. Quiero decir que Lucía firmó un contrato matrimonial, y si decide abandonarlo,
Debe pagar una indemnización enorme, ya lo saben. Lucía palideció. Yo sentí que me quedaba sin aire. Ese contrato, ese maldito contrato. Nunca entendí por qué Lucía no me permitió leerlo. Ahora sabía. Esteban dio un paso hacia ella. Te advertí, no vas a ningún lado, no sin pagar lo que debes. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué es lo que debo, Esteban? Él sonrió, cruel. Mi nivel de vida, el prestigio que perdiste hoy, el daño a mi imagen, el escándalo que provocaste. Y no tengo problema en llevarte a los tribunales si es necesario. Yo avancé, dispuesta a golpearlo si hacía falta, pero Gustavo puso un brazo frente a mí, protegiéndome. Luego giró despacio hacia su exesposa. Valeria, ¿tú sabías de este contrato? Ella levantó la barbilla. Por supuesto, lo aprobé yo. Gustavo frunció el ceño. ¿Y tú, Esteban? Esteban se encogió de hombros. Es normal entre familias ricas. Gustavo respiró lento, profundo, oscuro. Luego dio un paso hacia su hijo. Eres un miserable. Esteban rió, nervioso. ¿Ahora me insulta a mí? ¿Por ella? ¿Por esta mujer? Señalándome con desprecio. Gustavo apretó los puños. Por primera vez en mi vida estoy viendo quién eres de verdad. Esteban levantó el tono. Yo soy tu hijo. Y aún así, murmuró Gustavo, no mereces nada de lo que tienes. Sus palabras cayeron como piedras. Valeria dio un paso adelante. No te atrevas a hablar así de tu hijo. Yo lo crié, yo lo formé. Es un Silva. Gustavo la miró con una calma mortal. Exacto. Tú lo formaste. Por eso salió así. Y entonces declaró algo que nadie esperaba. Ni yo, ni Lucía, ni siquiera los propios Silva. Gustavo dijo, voy a anular ese contrato, voy a sacarlo de la empresa y voy a desheredarlo. El silencio fue absoluto. Lucía abrió los ojos como si el mundo se hubiera inclinado. Esteban palideció por completo. ¿Qué acabas de decir? Gustavo se acercó a él paso a paso. Que ya no te confiaré nada, ni mi apellido, ni mi fortuna, ni siquiera mi respeto. Valeria gritó. No puedes. Es tu hijo, tu único hijo varón. Entonces Gustavo dijo algo que me abrió la piel como una hoja afilada. No es mi único hijo. Valeria se giró hacia él, horrorizada. ¿Qué estás diciendo? Gustavo me miró, a mí, y agregó lentamente. Tengo otra hija, la mujer que debió haber sido mi heredera desde el primer día. Lucía se llevó una mano al corazón. Yo sentí que me faltaba el aire. Y Valeria gritó, no, no puede ser ella, no puede ser la hija de esa mujer. Pero Gustavo respondió con la voz más firme que jamás le escuché. Yo no hablo de Lucía. Silencio, un silencio que dolía. Yo di un paso atrás. Lucía se llevó las manos a la boca. ¿Cómo? Entonces, Gustavo suspiró, miró al suelo, luego al cielo, luego a mí, y dejó caer la bomba. Clara, tú y yo tenemos una hija. Todo se detuvo. Mi cuerpo, mi respiración, mi alma. Lucía gritó. Valeria cayó de rodillas. Esteban quedó blanco, y yo sentí que un rayo me partía en dos, porque Gustavo no estaba hablando del pasado, estaba hablando del presente, de una hija viva, de una hija que yo crié, de una hija que no estaba allí esa noche. Y lo peor, él sabía exactamente quién era. El silencio que siguió al anuncio de Gustavo no fue un silencio normal, fue un abismo, un vacío donde el aire dejó de existir, donde incluso las sombras parecían contener la respiración. Yo sentí que mis piernas se aflojaban. Lucía se agarró al borde del coche para no caer. Valeria gritaba sin sonido. Y Esteban parecía un niño perdido por primera vez en su vida. Pero Gustavo, él me miraba como si estuviera viendo a la Clara de hace 40 años, la joven que él dejó escapar, la joven que él creyó haber perdido para siempre. Yo tragué saliva. Gustavo, ¿qué dijiste? Él dio un paso hacia mí. Uno, luego otro. Cada uno era una sentencia. Clara, tú y yo tenemos una hija. El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. No, Gustavo, eso no puede ser, tú lo sabes. Él negó con la cabeza. Sí puede, y sí es. Lucía lloraba silenciosamente, sin comprender. Mamá, ¿qué está diciendo este hombre? Tú me dijiste que yo no era su hija, que no era. Y no lo eres, respondí, temblando. Lucía, tú no eres hija de Gustavo. Entonces, ¿quién? Gritó ella. ¿De qué hija habla? Gustavo respiró hondo. Hablo de tu hermana. El mundo se detuvo. Lucía dejó caer las llaves del coche. Yo sentí que el alma se me caía al suelo. No. Gustavo siguió. Clara,
Tú y yo nos vimos por última vez cuando tú tenías 19 años. Tú desapareciste, tuviste miedo, te fuiste, y yo lo entendí tarde, y te busqué, pero ya no estabas. Se limpió el sudor de la frente. Pero hace un año encontré algo. Lucía tembló. ¿Qué encontraste? Gustavo sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era un papel amarillento, doblado, con bordes viejos. Una copia de un registro, un archivo que mi madre escondió. Yo sentí un escalofrío. Él abrió el papel. Un certificado médico de una joven que recibió atención inmediata, exactamente 2 meses después de que tú desapareciste. Lucía me mire, pálida. Mamá. Yo cerré los ojos. Las imágenes volvieron como cuchillos. La noche, el miedo, el ataque, el escape, la desesperación, la sangre, mi madre llorando. La enfermera que me dijo que no debía contarlo a nadie. Gustavo continuó. El documento no decía tu nombre real, pero sí la descripción exacta de tu edad, de tu aspecto, de la fecha. Mis lágrimas caían sin control. Gustavo, por favor, no sigas. Pero él sí siguió. 2 meses después de ese incidente, tú estabas viva, y 6 meses después, respiró hondo, nació una niña. Lucía gritó, ¡no! Yo me cubrí la cara con las manos. Gustavo dio el último golpe. Clara, esa niña, es tu hija mayor, la que tu madre crió unos meses mientras tú te recuperabas. Yo lloré. No, Gustavo, por favor. Valeria gritó, tienes que estar inventando, es imposible. Pero Gustavo la ignoró. Se arrodilló frente a mí. Clara, sé quién es. La respiración me falló. Lucía jadeó. ¿Quién? Gustavo la miró directamente y dijo el nombre que temí que saliera desde hacía décadas. Camila. Lucía se llevó las manos a la boca. ¿Camila? ¿Mi hermana? Yo lloré aún más fuerte. Gustavo asentó, con un dolor enorme. Sí, Camila es mi hija. Nació de un amor joven, de un amor que intentaron destruir, de un amor roto por el miedo y la violencia. La madre de Esteban gritó, ¡mentira! ¡Mentira! ¡Ah! Pero Gustavo la calló con un gesto que nunca le había visto hacer. Camila es mi hija, y lo sé porque yo mismo, hace un año, mandé a hacer una prueba genética. Lucía se tambaleó. ¿Una prueba? Gustavo asintió. El año pasado Camila vino a esta casa a pedir trabajo. Tú no lo sabías, Clara. Ella vino desesperada, buscando oportunidades, y cuando la vi, sentí algo. Una corazonada, una punzada, una intuición. Sus ojos brillaron. Vi en ella la mirada que tú tenías a los 19. Yo me llevé una mano al pecho. ¿Qué hiciste? Le pedí una muestra de saliva, disfrazada de examen médico. No le dije nada, y envié la muestra al laboratorio. Sacó otro papel del bolsillo, otro documento antiguo, y el resultado confirmó mi sospecha. Lucía estaba paralizada. ¿Qué decía? Gustavo abrió el documento con manos temblorosas y leyó. Compatibilidad genética, 99,87%. Relación, padre-hija. Lucía gritó con todas sus fuerzas. ¡No! Esteban dio unos pasos atrás, pálido. Valeria cayó de rodillas, murmurando. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y yo solté un llanto que había guardado 40 años. Gustavo se acercó a mí y me tomó las manos. Clara, yo no sabía. Si lo hubiera sabido, habría buscado a Camila, la habría protegido, la habría criado, la habría amado. Sus palabras eran cuchillos dulces. Clara, esa niña, esa mujer de mirada perdida, es mía, es nuestra hija. Yo sollozaba. Yo intenté protegerla, como pude. Lucía, entre lágrimas, gritó. Mi hermana es hija de él y yo no. ¿Yo soy la única que no sabe de dónde viene? Yo extendí los brazos, pero Lucía se apartó. No me toques, mamá. Fue un golpe directo al alma. Lucía seguía llorando. Mi hermana viene de un amor prohibido. Yo vengo de una noche de horror. Y mi esposo es hijo de una familia que destruyó todo. Se abrazó a sí misma. ¿Qué soy yo, mamá? ¿Qué soy? Yo lloré más fuerte. Eres mi hija, eres mi corazón, eres mi vida. Ella me miró con un dolor tan profundo que casi me dejó sin aire. Mamá, yo ya no sé quién soy. Entonces Gustavo habló por primera vez con un tono suave, casi paternal. Eres Lucía, la mujer que todavía puede elegir quién quiere ser, a diferencia del resto de esta familia. Lucía lo miró y rompió en un llanto que no era solo de tristeza, sino de liberación. Pero lo que ninguno sabía todavía era que Camila, la hija perdida de Gustavo, ya estaba en camino a esta casa y venía con el corazón herido, con la mente en guerra
y con una verdad que todavía no había contado, una verdad que podía terminar de unirnos o destruir todo por completo. La noche estaba tan silenciosa que se podía oír cada respiración rota, cada latido acelerado, cada recuerdo que golpeaba desde dentro como un puño desesperado. Lucía seguía temblando, apoyada en el coche. Gustavo permanecía de pie, como un árbol viejo resistiendo una tormenta imposible. Valeria sollozaba en el suelo, histérica. Esteban caminaba en círculos como un animal acorralado por una verdad que no podía controlar. Y yo solo podía pensar en una cosa: Camila, mi hija, mi niña tormenta, mi herida y mi orgullo, la que siempre sintió que no encajaba, la que siempre pensó que yo la quería menos, la que se sintió abandonada, incluso cuando yo la tenía entre mis brazos. Si ella escuchaba esta revelación así, sin preparación, si se enteraba de que su padre no era quien creía, si descubría que provenía de un amor prohibido y roto, podía desmoronarse, por completo, y como si el destino hubiera estado escuchando mis pensamientos, el sonido de un motor cortó el silencio. Un auto pequeño, viejo, de esos que parecen sostenerse por milagro, dobló la esquina. Las luces iluminaron la entrada de la mansión. Lucía levantó la cabeza, con los ojos hinchados. «Mamá, ese no es...» Sentí el corazón saltarme un latido. Era el coche de Camila. No, no, no ahora. Gustavo se tensó como si su alma hubiera regresado de golpe a su cuerpo. Esteban palideció. Valeria dejó de llorar súbitamente. Lucía cerró los ojos, aterrada. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» Yo no tenía respuesta. El coche se detuvo. Las luces se apagaron, la puerta se abrió, y allí estaba ella, Camila, con su cabello enmarañado por el viento, con esa mirada inquieta que siempre cargó como si le pesara el alma, con su bolso de tela colgado al hombro, con ojeras profundas, con un cansancio antiguo, pero también con una decisión en el paso. Venía con fuerza, con rabia, con una necesidad. Caminó hacia nosotros sin siquiera cerrar la puerta del coche. Su rostro estaba tenso, duro. «Mamá», dijo sin mirarme siquiera. «Te llamé, no contestaste». Lucía respiró hondo, tragando lágrimas. «Camila, no es buen momento». Ella rió, una risa amarga. «No me importa si es buen momento o no. Estoy harta de esperar a que alguien me haga caso». Ahí estaba, la herida que siempre había sangrado en ella, la sensación de que nadie la veía. Gustavo la observó como si estuviera mirando un milagro que le dolía. Mis manos comenzaron a temblar. «Camila», murmuré, «mi amor, escúchame». No, su voz cortó el aire como un filo. «Esta vez no voy a escuchar. Vine a hablar. Vine a que alguien me explique qué diablos está pasando». Lucía apretó los labios. «Cami, por favor». «¿Por qué estás llorando?», preguntó ella a su hermana, frunciendo el ceño. «¿Qué te hicieron?». Esteban dio un paso atrás, como si temiera su furia. Y con razón. Camila siempre había sido fuego. Lucía tragó saliva. «No es lo que me hicieron a mí». Ella giró su cabeza hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos como un rayo. «¿Qué pasó, mamá?». Mi voz se quebró. «Camila, mi niña, hay algo que tengo que decirte». Ella apretó los puños. «¿Otra mentira? ¿Otra verdad disfrazada? ¿Otra cosa que ocultaste para protegerme? Camila, por favor, dime ya». El silencio dolió. Gustavo dio un paso al frente. Camila lo miró con odio inmediato. «¿Qué haces tú aquí? ¿Otro Silva metiendo las narices donde no le llaman?». Él tragó saliva. «Camila, yo...». «¡Cállate!». El suelo vibró con su voz. «No me hables tú. Tú y tu familia son la razón por la que mi hermana está así, ¿verdad?». Lucía negó rápidamente. «No, Cami, no es así». Camila la miró con devastación. «¿Entonces qué? ¿Qué está pasando?». Yo intenté acercarme, pero ella retrocedió. «No me toques». Mi alma se quebró. Gustavo intentó intervenir. «Camila, por favor, escúchame. Lo que voy a decirte puede cambiar tu vida». Ella lo miró con un odio que jamás había visto en mis hijas. «¿Qué te hace pensar que yo quiero escuchar nada de ti?». «Porque es sobre ti», respondió él, con la voz trémula. «Sobre quién eres, sobre quién fui yo, sobre lo que debimos haber sido». Camila frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Gustavo respiró hondo. «Camila, soy tu padre». El viento pareció detenerse. Las hojas dejaron de moverse. Hasta las luces parecieron parpadear.
Camila parpadeó. Una vez, dos. Y luego, sin previo aviso, rió. Una risa desgarrada, cínica, dolida. «Qué bonita forma de decirme que estoy sola», murmuró. Yo di un paso hacia ella. «Camila, mi amor». Ella levantó la mano. «No», miró a Gustavo. «¿Mi padre? ¿Tú? Un desconocido con dinero. Un señor que aparece de la nada. ¿Crees que voy a creerte?» Lucía lloraba. «Cami, es verdad». Ella la miró con furia. «¿Y tú por qué lloras? ¿Porque te quitaron al papá perfecto que te inventaste?» Lucía tembló. No es eso». «¿Entonces qué? ¿Que yo sea hija de este hombre te molesta? ¿Te hace menos? ¿Te ofende?» «No, Cami, yo solo...» Camila dio un paso hacia ella. «¿Quieres que te cuente lo que me ofende? ¿Quieres que te diga lo que duele?» Lucía sollozó. Gustavo dio un paso adelante. «Camila», ella levantó ambos brazos, señalándolo. «Duele que un desconocido venga a decirme quién soy. Duele que mi madre siempre me haya mirado como si yo fuera diferente, como si yo no perteneciera, como si fuera la hija equivocada». Yo no pude contener las lágrimas. «Camila, yo nunca pensé eso». «Sí lo pensaste». Su grito hizo eco en el jardín. «Lo vi en tu mirada 1000 veces, en tus silencios, en las cosas que nunca decías». Lucía intentó tocar su brazo. «Cami, por favor». Ella la apartó de un empujón. «Y tú, la perfecta, la buena, la que mamá siempre prefirió, la que tuvo un padre, la que tuvo amor, la que tuvo todo». Lucía lloró más fuerte. «No es verdad». Camila se agarró la cabeza. «¿Y ahora me vienes con esto? ¿Con que mi verdadero padre es este hombre? ¿Que he vivido toda una vida siendo la hija de nadie?» Gustavo respiró temblando. «No eres hija de nadie, Camila. Eres hija mía». Ella lo miró, y por un momento, en sus ojos hubo algo parecido al miedo. Luego volvió la furia. «¿Dónde estuviste entonces? ¿Dónde, ¿Dónde cuando yo lloraba? ¿Dónde cuando tenía hambre? ¿Dónde cuando mamá no tenía para pagar el alquiler? ¿Dónde cuando yo me sentía una basura?» Gustavo apretó los puños. «Yo no sabía que existías». «Y eso me importa un carajo», gritó Camila. Él retrocedió como si la frase lo hubiera golpeado. Lucía lloró. «Mamá, haz algo». Yo intenté acercarme a Camila. Ella me miró con los ojos llenos de fuego. «No te atrevas, mamá, no te atrevas». Mi alma se quebró. «Camila, yo te amo». Ella negó con la cabeza. «No, no me amas. Nunca me amaste. Nunca me miraste como mirabas a ella». Señaló a Lucía. Lucía negó. «Camila, no». Ella gritó. «Yo siempre fui la hija equivocada». Y supe en ese instante que mi hija no estaba odiando al mundo, estaba odiándose a sí misma. Estaba cayendo en un pozo muy hondo, y nosotras no sabíamos si podríamos rescatarla, porque Camila tenía un secreto más, uno que todavía no había dicho, uno que llevaba guardando años, y que estaba a punto de revelar como un volcán rompiendo la tierra. Camila estaba frente a nosotros como un animal herido, acorralado, respirando a golpes. Sus ojos brillaban con rabia, pero debajo de esa rabia había algo más oscuro, algo que yo no había querido ver, algo que quizá siempre supe, y aún así evité enfrentar. Lucía trató de acercarse otra vez. «Cami, por favor, cálmate. No digas que eres la hija equivocada. No es verdad». Pero Camila levantó la mano con un gesto tan violento que hasta Gustavo retrocedió un paso. «No me toquen, no me hablen, no se atrevan a decirme quién soy». Lucía lloraba sin consuelo. «Cami, yo te quiero». «No me quieres», gritó Camila. «Me soportas, me toleras, aguantas mis explosiones porque no te queda otra». «Eso no es verdad». Camila rió, una risa rota, una risa que no era risa. «¿De verdad quieres que hablemos de verdades? ¿De las verdades que nadie dice en esta familia? ¿Quieres que hable? ¿Quieres que lo diga todo?» Lucía tragó saliva. «Sí, dilo». Gustavo estaba pálido, Esteban, aterrado, Valeria, muda. Y yo sabía que mi hija estaba a punto de romperse por completo. Camila respiró profundamente, temblando. Sus manos se cerraban y se abrían como si sostuvieran algo invisible. Entonces levantó la mirada y lo dijo, lo que la había destruido desde la adolescencia, lo que la había convertido en un torbellino emocional, lo que ella había intentado callar con trabajo, con rabia, con orgullo, con gritos, con silencios. Yo siempre supe que no pertenecía, siempre, desde niña. Lucía entreabrió los labios. «¿Qué dices?» Camila siguió. «Yo sabía que no tenía el mismo padre que tú, lo supe siempre». Mi respiración se cortó. Ella rió otra vez, con esa risa que más que risa
era un desgarro. ¿Quieres saber cuándo lo descubrí? Me miró directo. Cuando tenía 11 años. Lucía frunció el ceño. ¿11? Sí. Camila cerró los ojos. Escuché a la abuela hablar con mamá. Escuché la palabra vergüenza, la palabra silencio, la palabra no se lo digas nunca. Yo temblé. Recordé esa conversación. Recordé el miedo. Recordé la culpa. Recordé haber dicho, nunca debes saberlo. Camila siguió hablando. Yo crecí sabiendo que era un error, que mi existencia era algo que debía esconderse, que mi origen era una mancha. Lucía lloraba. Cami, tú no eras una mancha, Camila gritó. Entonces, ¿por qué nunca me miraron como a una hija completa? Su voz era un grito de décadas. Tú tenías fotos con tu papá, tenías historias, tenías recuerdos. Yo no tenía nada, ni nombre, ni historia, ni pasado. Lucía se cubrió el rostro. Cami, por favor. No, no me cayó más. Camila dio un paso adelante. ¿Quieres saber por qué siempre estuve perdida? ¿Quieres saber por qué me volví impulsiva? ¿Por qué me llené de rabia? ¿Por qué siempre sentí que no valía nada? Lucía estaba llorando a gritos, Gustavo estaba temblando, y yo ya estaba rota. Entonces Camila lo dijo, la verdad más negra de su vida, porque cuando era adolescente, alguien de esta familia se aprovechó de mí. Un trueno. Eso pareció su voz, un trueno que destrozó los muros invisibles de la mansión. Lucía se llevó ambas manos a la boca. ¿Qué? Yo casi me desplomé. ¿Quién? Preguntó Gustavo con la voz quebrada. ¿Quién fue? Camila lo miró con un dolor insoportable. Tú no estabas. Nadie estaba. Gustavo apretó los puños. ¿Quién te hizo daño, Camila? Ella miró hacia la mansión, hacia la ventana iluminada del segundo piso, hacia una sombra que se movió allí dentro, y respondió, el hermano de Esteban. Un silencio mortal, silencio que te deja sin piel. Lucía gritó, ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 Gustavo se puso completamente blanco. ¿El mayor o el menor? Preguntó. Camila bajó la mirada. El mayor. Valeria se llevó ambas manos al pecho. Mi hijo no haría eso. ¡Mentira! ¡Mentira! Camila la miró con una calma cruel. Sé que lo hizo, porque me dijo que si hablaba, nadie me creería. El aire se volvió veneno. Esteban gritó, «¡Estás loca! ¡Mi hermano jamás! ¡Cállate!». Camila escupió la palabra como un latigazo. ¿Quieres que te diga qué me dijo? ¿Quieres que te cuente todo? ¿Quieres que repita palabra por palabra lo que él me susurró mientras me tenía contra la pared? Esteban se quedó helado. Lucía lloraba sin control. Gustavo apretó las manos hasta hacerse daño. Camila, hija, yo... Ella retrocedió. No soy tu hija, no soy de nadie, solo soy la basura que esta familia destruyó 2 veces. Lucía cayó de rodillas. No digas eso, no digas eso. Camila la miró. ¿Quieres saber por qué viví toda la vida sintiéndome menos que tú, Lucía? Porque tú tenías raíces, yo solo tenía cicatrices. Yo sollozaba. Mi niña, por favor. Camila me miró con una frialdad que me arrancó el alma. Mamá. ¿Dónde estabas cuando todo esto me pasó? Mi corazón explotó en 1000 pedazos, porque esa pregunta me perseguiría hasta mi último día. Lucía se levantó tambaleando. Camila, por favor, tenemos que denunciar. Camila rió. ¿Denunciar? ¿A una familia millonaria que entierra todo? ¿A un monstruo que ahora vive en Madrid? Lucía abrió los ojos. ¿Madrid? Camila asintió. Sí, se fue hace años y me dejó con esto. Se tocó el pecho, la garganta, el alma, y entonces la escuché decir la frase más dolorosa que salió de su boca. Yo no quiero ser parte de esta familia, de ninguna. Me voy. Lucía gritó. No, Camila, no, no te vayas. Yo extendí la mano. Mi amor. Pero Camila ya estaba girándose. Ya estaba caminando hacia su coche. Ya estaba alejándose de todos nosotros. Y antes de entrar, dijo, si me buscan, no me van a encontrar. La puerta se cerró. El motor rugió, y Camila, mi hija, mi sangre, la hija perdida de Gustavo, arrancó sin mirar atrás. Mientras la veía desaparecer en la oscuridad, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque ahora no solo tenía que enfrentar mi pasado, tenía que salvar a mi hija del abismo en el que había vivido toda su vida. El ruido del motor de Camila, alejándose, se quedó clavado en mis oídos como un grito silencioso. La noche tragó su coche, tragó su figura, y tragó también la poca paz que quedaba en ese lugar. Lucía se desplomó al suelo, llorando con un dolor tan crudo que parecía un animal desgarrado. Esteban retrocedió, pálido,
sin saber cómo sostener el peso de lo que acababa de escuchar. Valeria seguía horrorizada, farfullando que Camila mentía, que era imposible, que su hijo no era capaz de algo así. ¿Y Gustavo? Gustavo estaba completamente roto. Su rostro era una mezcla de culpa, furia y una determinación nueva que, aunque silenciosa, quemaba. Yo fui la primera en moverme. Fui hacia Lucía, la tomé por los hombros, pero ella se apartó apenas un poco, con el corazón desgarrado. Mamá, Camila se fue por culpa de todos nosotros. No, hija, murmuré, se fue porque lleva demasiados años viviendo con un dolor que nunca entendimos. Lucía sollozó. Pero, ¿a dónde va? ¿Por qué no nos dejó ayudarla? ¿Por qué así? Me arrodillé a su lado, porque ella cree que no merece que la ayudemos, porque alguien la convenció de que su vida no vale, y porque yo no vi a tiempo lo que le pasaba. Lucía lloró más fuerte. Gustavo se acercó, todavía temblando. Clara, tenemos que encontrarla. Yo levanté la mirada hacia él. Había firmeza en su voz, había dolor verdadero y había algo más, una responsabilidad que él mismo se estaba imponiendo. Camila no puede estar sola, dijo, no en este estado, no sabiendo lo que ahora sabe. Lucía intentó ponerse de pie. Sí, tenemos que buscarla. Podemos llamar a la policía, podemos... No, la interrumpió Gustavo con calma. No la policía. Camila no necesita ser perseguida como una sospechosa. Camila necesita ser buscada como una hija. Lucía se llevó una mano al pecho. Pero, ¿dónde está? ¿A dónde habría ido? Mi corazón sabía la respuesta antes de que mis labios la pronunciaran. A donde siempre va cuando está herida. Lucía me miró. ¿Dónde? Al lugar donde nadie la ve, donde nadie la juzga. Lucía tardó un segundo en comprender. ¿El mirador de las afueras? Asentí. Sí. Ese lugar donde mira la ciudad, como si buscara algo que nunca llega. Gustavo apretó los puños. Entonces vamos. Pero antes de que pudiéramos movernos, Esteban habló, y su voz sonó como una víbora que no acepta la derrota. Ella está mintiendo. Nos volvimos todos al mismo tiempo. Esteban tenía los ojos húmedos, pero no de tristeza, sino de rabia herida, de orgullo aplastado. Mi hermano jamás haría eso, insistió. Camila inventó esta historia porque está celosa, porque siempre quiso atención, porque siempre buscó drama. Ella es así. Lucía explotó. ¡Cállate, Esteban! Él abrió la boca, sorprendido. Lucía se acercó a él hasta quedar a centímetros de su rostro. ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres igual que tu familia. Que prefieres creer una mentira cómoda antes que enfrentar una verdad que te desarma. Lucía, mi hermana no miente sobre esto. Esteban retrocedió un paso. Lucía siguió. Y tú, Esteban, tú me lastimaste, me humillaste, me manipulaste, me gritaste. Hoy intentaste pegarme. Esteban negó con la cabeza. Estaba alterado. Tú provocaste todo esto. Lucía rió, una risa amarga. ¿Yo provoqué que tu hermano abusara de mi hermana? ¿Yo provoqué las mentiras de tu madre? ¿Yo provoqué tu crueldad? Esteban, deja de hacerte la víctima. Lucía, yo soy tu marido, respondió él con voz temblorosa. Fuiste, corrigió ella. Desde esta noche ya no lo eres. Esteban se quedó mudo. Sus ojos vibraron entre el miedo, la ira y la impotencia. Lucía, no me dejes así. No me humilles delante de todos. Ella lo miró como si lo estuviera viendo verdaderamente por primera vez. Yo no te estoy humillando, te estoy dejando libre, para que seas lo que tu familia ha hecho de ti, porque yo ya no quiero ser parte de esa oscuridad. Gustavo intervino, con voz grave. Lucía tiene razón. Esteban apretó los dientes. ¿Y tú la apoyas a ella, papá? ¿A esta mujer? ¿A esta desconocida? ¿A esta familia de mendigos? Gustavo lo miró con un dolor que sangraba por dentro. Mendigo es quien vive sin alma, Esteban. Esteban tragó saliva. Entonces, me estás desheredando de verdad. Sí, su voz no tembló. Valeria gritó. ¡Gustavo! ¿Estás loco? ¿Vas a elegir a esa mujer por encima de tu propio hijo? Él la miró. Frío, despacio, con una sinceridad brutal. Voy a elegir la verdad y voy a reparar lo que rompí hace 40 años. Yo temblé. Gustavo me miró y por un segundo volví a sentirme la joven que fui, la que él sostuvo de la mano en verano, antes de que el mundo se interpusiera entre los dos. Clara, dijo, firme, voy contigo a buscar a Camila. Lucía tomó aire. Voy yo también. Pero yo negué suavemente. No, Lucía, tú no puedes ver a Camila así, no mientras estás tan rota. Ella lloró. Pero es mi hermana, mamá. Y por eso mismo,
Lo mejor que puedes hacer es estar aquí, esperando, viva, fuerte, para cuando ella regrese. Gustavo intervino. Clara tiene razón. Camila podría huir si siente que está rodeada. Lucía tragó lágrimas. Mamá, solo tráemela de vuelta. Le besé la frente. Haré todo lo que pueda. Y me giré hacia Gustavo. Vamos. Él asintió. Juntos caminamos hacia el coche. Dos viejos fantasmas. Dos almas que habían sido arrancadas una de la otra. Dos padres que ahora iban a buscar a la hija que compartían. La noche estaba negra, y la carretera hacia el mirador sería peor. Pero lo que estaba por venir, la verdadera revelación, el verdadero quiebre, la decisión que definiría el destino de Camila, de Lucía y de mí, todavía nos esperaba en lo alto de la colina. Porque allí, en el mirador, Camila no estaba sola. Había alguien más con ella, alguien a quien nunca debió encontrarse en ese estado, y esa presencia podía cambiarlo todo. El camino hacia el mirador parecía interminable. Cada curva, cada sombra, cada ruido de la noche golpeaba mi pecho como un recuerdo oscuro. Gustavo conducía sin hablar, con la mirada fija al frente, las manos apretadas en el volante, como si estuviera sosteniendo la vida misma. El silencio entre nosotros no era silencio, era un grito contenido, una angustia compartida. Gustavo, murmuré finalmente, tengo miedo. Él apretó los labios, yo también, y siguió manejando. Cuando por fin llegamos al mirador, el viento soplaba con una fuerza que parecía advertirnos que no siguiéramos. Las luces de la ciudad brillaban abajo, pequeñas, distantes, indiferentes al drama que estaba por consumarse. Y allí estaba, el coche de Camila, estacionado al borde. Mi corazón se detuvo. Está aquí, susurré. Gustavo me puso una mano en el hombro. Vamos despacio. Pero antes de dar un paso, vimos algo más, una silueta, una figura junto a ella. No era un desconocido, no era un policía, no era un amigo, era alguien que jamás debió estar allí. El hermano menor de Esteban, Diego. El único de los tres hermanos Silva que siempre se mantuvo al margen. El silencioso, el que nunca levantaba la voz, el que muchos llamaban el bueno. Y sin embargo, él era el que estaba allí, a solas, con mi hija, a altas horas de la noche. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Gustavo, ¿qué hace él aquí? Las luces del coche de Diego iluminaban a Camila, sentada en el borde del muro de piedra, con las piernas colgando hacia el vacío, el cabello revuelto por el viento. Él estaba a 1 metro de distancia, quieto, con las manos en los bolsillos, mirándola fijamente. Gustavo tensó la mandíbula. No debería estar aquí. Yo di un paso adelante, pero Gustavo me detuvo. Espera, escuchemos. Nos escondimos detrás de una roca, y pude escuchar la voz de Camila, rota, quebrada, casi irreconocible. No quiero vivir con este peso, no quiero seguir siendo un error. Diego dio un paso hacia ella. Camila, no digas eso. Ella rió, una risa vacía. ¿Por qué no? Toda mi vida fui un estorbo, una carga, una vergüenza. No lo eres. ¿Y tú qué sabes? Camila lo miró de lado. Tú eres un Silva, uno más, uno de esos que viven escondiendo porquerías debajo de la alfombra. Diego bajó la cabeza. Por eso estoy aquí. Camila lo miró con desprecio. ¿A qué vienes? ¿A darme lástima? ¿A decirme que tu hermano era un buen hombre? Diego respiró profundamente. No, vengo a decirte que todo lo que dijiste es verdad. El viento pareció detenerse. Camila frunció el ceño. ¿Qué? Diego tragó saliva. Mi hermano mayor sí te hizo daño. Yo lo vi. Mis piernas casi cedieron. Gustavo quedó petrificado. Camila se giró lentamente hacia él. ¿Qué dijiste? Diego temblaba. Yo lo vi. Tenía 15 años. No entendía las cosas como las entiendo ahora. Pero yo lo vi. Vi lo que te hizo. Y no hice nada. Camila abrió los ojos de par en par. Su respiración se quebró. ¿Tú estabas ahí? Diego asintió. Sí, Camila gritó. ¿Y no hiciste nada? Diego lloraba. No, no tenía valor, no sabía qué hacer, tenía miedo de mi hermano. No es excusa, gritó Camila. Me dejaste sola. Diego cayó de rodillas. Lo sé, y he cargado con eso desde entonces. Por eso vine hoy, para decirte que no estás loca, que no inventaste nada, que no merecías lo que pasó, que él fue un monstruo,
Y que yo fui un cobarde. Camila temblaba como una hoja. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te perdone? No, murmuró Diego. No espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que no estás sola. Que al menos una vez alguien de esta familia está de tu lado. Camila respiró hondo, muy hondo. Y entonces dijo lo que me partió el alma. Llegas tarde. Diego bajó la cabeza. Sí, pero llegué. Camila miró hacia abajo. Mis piernas se aflojaron. No, no, no. Yo solté un grito. ¡Camila! Ella giró la cabeza. Su rostro estaba empapado de lágrimas. ¡Mamá! Corrí hacia ella, más rápido de lo que mi edad permitía. Gustavo detrás de mí. Diego se apartó de inmediato. Me lancé hacia mi hija, tomándola por los brazos. Mi amor, no hagas esto, no te vayas, no me dejes. Ella sollozó con un dolor seco, brutal. Mamá, yo no puedo con todo esto. Sí puedes, dije, sujetándola con fuerza. Tú vales cada día que viví. Vales mucho más de lo que te hicieron creer. Camila lloraba. No, soy una sombra, una cicatriz. No, le toqué la cara. Nadie que sobreviva lo que tú sobreviviste es una sombra. Eres luz, una luz herida, pero luz. Gustavo se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Camila, si pudiera retroceder el tiempo, si yo hubiera sabido... Ella lo miró, con un dolor que partía el alma. No eres mi papá, Gustavo asintió. Lo sé. Llegaste tarde. Asumo la culpa. Yo no necesito otro hombre que me diga qué hacer. Lo entiendo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Gustavo respondió con una sinceridad devastadora. Porque aunque no me quieras, yo te quiero a ti. Camila apretó los labios, fuerte, muy fuerte, y finalmente sus murallas comenzaron a romperse. ¿Por qué? Preguntó. Porque eres mi hija. Silencio, largo, doloroso, hermoso. Camila cerró los ojos, sus hombros temblaron, y entonces su cabeza cayó contra mi pecho. Lloró. Lloró hasta quedarse sin aire, y yo la abracé como si quisiera unir sus pedazos con mis brazos. Gustavo la abrazó también por detrás, y por primera vez en su vida, Camila no se apartó. Diego dio un paso atrás, llorando en silencio. Lucía llegó minutos después, corriendo, con la cara hinchada. Cami, hermana. Camila la miró, y por primera vez esa noche, aflojó. Lucía cayó de rodillas y la abrazó también. Y allí estábamos las tres. Una hija perdida, una hija rota, y una madre que cargaba culpas viejas. Gustavo nos rodeó con sus brazos, y el viento dejó de soplar, como si la noche, finalmente, hubiera encontrado paz. Pasaron horas. No hubo soluciones mágicas, no hubo finales perfectos, pero hubo verdad, y la verdad, por cruel que sea, también sana. Camila aceptó hablar con un terapeuta. Gustavo inició el proceso legal contra el hermano mayor de Esteban. Diego declaró voluntariamente. Esteban fue expulsado de la casa. Lucía pidió el divorcio. Y yo regresé a casa con mis dos hijas. Por primera vez desde su nacimiento, no había secretos entre nosotras. Un mes después, Camila me dijo, «Mamá, creo que ya no soy la hija equivocada». Yo sonreí. «No, mi amor, tú nunca lo fuiste». Fin.